Hola y bienvenidos de nuevo a Eliza. Continuamos justo por donde lo dejamos. Tengo una notificación, vamos a ver de qué se trata. Artículo. The Ray. Han publicado el artículo. Creo que ha salido bien, aunque me da algo de vergüenza que se centre tanto en mí. ¿Estáis preparados? Yo no. Northwest Voices. La chispa local dentro de la revolución tecnológica más reciente. Ray Bukhari sonríe mientras relata la retahíla de puestos de trabajo que ha ocupado a lo largo de su vida. Ayudante de cocina, camionera, maestra suplente, gerente de teatro, parece yo. Incluso una temporada como constructora de gallineros. Si vierais mi currículum, fliparíais muy fuerte con las cosas tan diferentes a las que me he dedicado y las cosas tan diferentes que he estudiado y los diferentes trabajos que he tenido que no tienen nada que ver uno con otro y bueno, increíble. Pero no trabajos de estos de un día eres camarera y otro día trabajas en un restaurante y otro día trabajas de dependiente. No, no, no. Trabajos que requieren estudiar mucho, muy fuerte, tener mucha suerte para conseguirlo y bueno, increíble, increíble. Algún día. Incluso una temporada como constructora de gallineros durante un verano. Esto puede sonar raro, pero la verdad es que creo que todos esos trabajos contribuyeron de alguna manera a prepararme para lo que estoy haciendo ahora, dice. Sí, ya eso queremos pensar todo. Hemos dado pocos tumbos, ¿eh, Rey? ¿Y qué es lo que hace Bucari ahora? Tiene un papel clave en el AESA, un servicio de terapia mediante IA y una de las grandes nuevas prioridades estratégicas de Skanda, el gigante de la tecnología que ahora se interesa por la salud mental. Bucari se encuentra en el centro de este negocio en auge como administradora de 3 centros de terapia en el área de Seattle, incluyendo el centro principal de Queen Anne. La mayoría de las pruebas iniciales de la versión beta se realizaron aquí, menciona mientras me muestra la oficina. Los ingenieros de la sede central siempre pasan a observar a nuestros representantes y a ver el producto en marcha. A veces también prueba herramientas nuevas aquí, antes de darlas a conocer al público. El AISA fue desarrollada originalmente por un pequeño grupo de ingenieros idealistas como un proyecto innovador de dentro de Skanda. Pero cuando el director ejecutivo Rainer Tsai, se lo voy a llamar Sai, que es más fácil de pronunciar para mí, decidió convertirlo en un producto que acabaría siendo la piedra angular de las herramientas para la salud mental que ofrece la empresa, esa cantidad se disparó. Ahí fue donde entraron Bucari y su experiencia. Recuerdo haberles dicho que incluso si no tenía un título de ciencia de la computación, como muchos de ellos, había resuelto una gran cantidad de problemas en muchas situaciones dispares. Así que estaba segurísima de que también podría resolver los suyos. Cuenta ella entre risa. Yo es que quiero leer lento, pero es que esto es mucho texto y es muy irrelevante. Es una industria que tiende a idolatrar el arquetipo del programador genio solitario. Roles como el de Bucari no suelen apreciarse con tanta efusividad. Toda empresa tecnológica exitosa tiene un personal operativo no reconocido, pero totalmente crucial que trabaja en la sombra, dice Ed Park, director de servicio en Skanda para el programa ELIZA. No lo reconocerá. No los reconocería en los medios de comunicación ni aparecerían como oradores en grandes conferencias. Pero la industria no saldría adelante sin ellos. Bucari cuenta que ella no busca reconocimiento, no, Nina. Para ella es más importante sentir que está cambiando las cosas. Las personas no recurren a terapia por muchas razones. Yo estoy pensando que a lo mejor he dado por sentado que esto es una especie de terapia psicológica, pero a lo mejor no llega a ese nivel, ¿no? Simplemente puede ser terapia como la puede ser... Es que tampoco sé si se llama terapia cuando vas a hablar con un coach, que al fin y al cabo vas a hablar y ya está. No te recomienda, creo, ¿no? No te recomienda que hagas cambio en tu vida, ni medicación, ni, ¿sabes? Ejercicio, ni cosas así. No lo sé tampoco. Hasta, o sea, cuáles son sus limitaciones y cuál es mm, como su campo delimitado y la diferencia entre eso y ir a terapia psicológica. Porque aquí se dice terapia, pero no se dice terapia psicológica. Porque claro, para terapia psicológica esto se me queda muy corto, pero a lo mejor para terapia, yo que sé que llamarlo terapia también me parece un poco, ¿no? Porque ¿no da a vosotros la sensación de que terapia implica el hecho de que te den una solución a tu problema o a tus problemas? Yo creo que sí, ¿no? Porque si no, no sería terapia, sino sería ir a charlar con alguien, ¿no? Y tú te desahogas y te vuelves a te vuelves a tu casa. Lo que pasa es que aquí, pues, con los amigos te sale gratis y aquí no. Pero, bueno, eso. Yo y mis enfados con Eliza. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Eliza solo escucha, ya está, es que me cansa mucho escucharla tantas tonterías. Tengo necesidad. Continuamos. ¿Qué pasa con la planta?
Seguro que Rey se esfuerza mucho en cuidar esas plantas. Le gusta mucho esforzarse al máximo en todo. Nunca me haré a la idea de que nuestro humilde proyecto haya crecido tanto hasta convertirse en esto. En tan poco tiempo. Bueno, 3 años es mucho tiempo, ¿eh? En 3 años se desarrolla un videojuego entero, ¿eh? En cierto modo, siempre supe que las sesiones de terapia se guardaban en una gran sala de servidores. Pero mereció la pena verlo en persona, claro, tiene sentido, ¿no? O sea, las IA siempre se entrenan, se dice siempre que se entrenan, entonces todas las sesiones se irán guardando en los servidores y servirán a la IA para entrenarla para que la IA vaya mejorando, ¿no? Es lo que tiene la IA, ¿no? La capacidad de adaptabilidad y de aprendizaje y tal. Me recordó lo fácil que es olvidar. ¡Buah! Se me había olvidado que ahora tenemos que estar aquí luchando, a ver qué nos quiere todo el mundo, a ver para dónde vamos. Bueno, en fin. Veremos a ver si el juego nos deja elegir, o si no, no lo sé. Recordó lo fácil que es olvidarse de lo que ocurre entre bastidores cuando hacemos uso de la tecnología. Parece esto un trabajo en la vida real, ¿no? Ya es como cada día que pasa tengo menos ganas. Hola, Hello, Mark. Mark. Yeah, hello. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te cuentas? How are you today? A ver. Let's just get this over with. Sí, venga, un poquito no lo decimos, opino igual. Okay. What brings you here today? Human resources. Recursos The humanos. HR department El brings me here departamento de today. recursos humanos me trae aquí. Vaya, que te han castigado un poquillo, ¿no? Acá te vengas aquí conmigo. ¿Por qué dices que el departamento de recursos humanos te trae por aquí? Why do you say the HR department brings you here today? Es que está un poco natural, ¿verdad? Tan artificial este tipo de... Because they're making me do this. Vale, te obligan a hacer Because esto. apparently I have anger management Porque parece que issues. tienes problemas para gestionar. No te preocupes porque tenemos un programa que se llama Pradera que te va a encantar y de repente va a desaparecer tu ira para siempre y te vamos a empastillar con el nombre que toque hoy. Percibo que eso te inquieta, por favor, I cuéntame sense that más. you're upset about this. Oh, I'll tell you more. This is ridiculous. I was here before any of them. Esto es ridículo, llevo aquí más tiempo que todo I ello. was here since the beginning, okay? Llevo aquí desde el principio. I mean, look at my badge. Skanda employee number 617. That's a 3-digit number. I've been here for more than 25 years. Mira mi credencial, empleado de Skanda número 617. Son 3 dígitos, llevo aquí más de 25 años. Yeah, that was back when what ¿Y you eso qué tiene que ver para que communicated tú was more tengas important problemas than de your ira, campeón? specific communication style. Por aquel entonces el contenido de lo que comunicabas era más importante que tu estilo. Before hurting a kid's feelings became a bigger no-no than running a viable business. Antes de que herir los sentimientos de un crío estuviera peor visto que sacar adelante un buen negocio. Estoy pensando, ¿eso es cierto? ¿Cómo han cambiado las cosas? Back then we had a single office building, just one. Por aquel entonces teníamos un edificio de oficinas, solo At that uno. size, you fail a product launch, there's no more company. A ese nivel, si fracasas con el lanzamiento de un producto, se acabó la empresa. We all had to put in 150, 200, 300% to keep our shit together. Tuvimos que dar We el were in the trenches, man. 150. Bullets whizzing by Quedó sin querer. overhead, artillery exploding everywhere, no fucking air support. Did Era it la guerra suck? aquello. Yeah, it did. But you know what? We shipped some great fucking Claro. products. Antes se hacían productos mejores y We built aquello this era company into what it is today. bastante más An arriesgado. invented technology the whole world uses now. Governments, multinationals, everyone. Está como todo el mundo muy cabreado, ¿no? En general, ¿no? Cada uno con su historia, con su vida y tal, pero todo el mundo está como muy... Transformamos esta empresa en lo que es hoy e inventamos tecnología que ahora usa todo el mundo, gobiernos multinacionales, todo el mundo. But now we're big and slow, complacent, resting on our laurels while our competitors run circles around us. Pero ahora somos muy grandes y lentos, engreídos. Nos dormimos en los laureles mientras la competencia nos da 1000 vueltas. Me refiero a qué competencia te refieres porque que yo sepa somos los únicos que ha sacado un producto hacia el mercado, ¿no? If our new hires don't understand the urgency of that, I need to make them understand, okay? Si nuestros nuevos empleados no entienden lo urgente que es, tengo que hacer que lo entiendan, ¿vale? Bueno, relájate un poquito. We're history unless we get that drive back. Seremos historia como no recuperemos aquel entusiasmo, pero tío, no puedes implicarte tanto. Hasta tal punto de que te coman las emociones. ¿Qué Why tienes do que you hacer need que lo to make entiendan? them understand? Well,
I don't know if you noticed, but young people Ya, are really pissy and entitled these days. ya, no sé si te lo has dado cuenta, pero los jóvenes de hoy en día los tienen entre algodones ya, pero el mundo es así, no puedes luchar tú solo contra el mundo entero, tú solo no vas a cambiar todo. We recruit from top Y recurrir 20 a la computer ira y science ser violento con la programs. gente These kids have been wined and dined no es all una through their solución. higher education. Los seleccionamos de los 20 mejores cursos de informática. A estos jóvenes se les ha puesto todo en bandeja durante sus estudios Every superiores. one of our competitors wants to hire them, so they get used to that. Now they all want to know what Skanda can do for them, not the other way around. Todos nuestros competidores quieren contratarlo, así que se acostumbran. Ahora todos quieren saber qué puede hacer Skanda por ellos, no al revés. Why would we want these conceited, over-celebrated whelps on our team? I'll never understand the logic there. ¿Para qué querríamos tener a esos niñatos creídos y mimados en el equipo? Nunca entenderé qué lógica tiene eso. Now, Mark, you have to be nice to the new hires or they won't like it here. Bueno, Mar, pero tienes que portarte bien con los nuevos, no les gustará trabajar aquí. Okay, so what, I'm just supposed to pretend everyone's work is great, even if it's a pile of stinking garbage? Me recuerda a mi jefe en Chequia. Hostia, qué mala hostia tenía. Qué mala hostia. Y me tocó a mí. Fue como, Dios mío, ¿no? Wow. Era tan estricto. Tan estricto. Estaba todo el día mala hostia, todo el día pegando voces. Todo el día lo quería todo. Fue lo que aprendí con ese hombre. Qué barbaridad. Increíble. Y luego al final nos llevamos súper bien. Pero tuve que aguantar así como este hombre era. Pa. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que fingir que hacen un trabajo estupendo o incluso si en realidad es una basura? I'm sorry, but if I see shit, I'm gonna say that is shit. Lo siento, pero si lo que veo es una mierda, es una mierda. Tiptoeing around everyone's feelings all the time. That's how you end up with shitty products. That's how this company winds up dead, okay? Hombre, puede ser una mierda, pero también hay otras formas de expresarse, ¿no? Tanto ir con los pies de plomo todo el rato, así es como acaba sacando productos de mierda, así es como manda la empresa a la ruina, We're ¿vale? fighting for our lives every day here. We can't take anything for granted. Aquí defendemos nuestra vida cada día. No nos regalan Someone nada. needs to tell them that this isn't summer camp. This isn't fucking Coachella. Alguien tiene que decirles que esto no es un campamento de verano, no es un puto festival como Coachella. Either you do the work and provide something of value to this company, or you get the hell out of here. Those are my rules. O haces tu trabajo y aportas algo de valor a la empresa, o te vas con viento fresco. Estas son mis reglas. Una Here's a pregunta. question, Mark. Si pudieras conseguir ahora mismo algo que desearas, ¿qué elegirías? If you were able to have something you wanted right now, what would you choose? I would choose to not waste my time here and get back to work. Elegiría no poder perder más el tiempo aquí y volver al trabajo. Believe it or not, I have important things to do. You know, things that dramatically affect this company's bottom line. Pero no sé por qué tienes la necesidad de cargarte a la espalda esa responsabilidad tan grande. Aunque no te lo creas, yo es que antes pensaba así también, pero con el paso del tiempo pues, te tienes que relajar un poco, ¿no? Porque si no, explota, ¿no? Tienes que tomarte la vida un poquito más chill. Chill, bro. Aunque no te lo creas, tengo cosas importantes que hacer, ya sabes, cosas que afectan drásticamente a los beneficios de esta empresa. Instead, I'm stuck here talking to this dipshit chatbot. Pero es un poco raro, ¿no? Es decir, tú estás trabajando para esta empresa y hablar con el producto que tú has creado o que tú has ayudado a crear, ¿te parece una mierda? ¿Te parece una pérdida de tiempo? Porque a mí me parece que a lo mejor no eres tan buen profesional, ¿no? Como aparentas ser o como dices ser, ¿no? Honestly, I don't even know why this division exists. I mean, what's the end game here? La verdad es que ni siquiera sé por qué existe esta sección. En fin, ¿qué objetivo tiene This esto? company has lost its mind, you Esta know that? empresa ha perdido la cabeza, We ¿sabes? used to be unstoppable, man. We used to build real software, ironclad software. Joder, antes éramos imparables. Antes hacíamos un software de verdad, un software férreo. Swift mail. All your corporate communications, put it all in there. It's fast, it's robust, it works. Boom. Swift Mail. Todas sus comunicaciones corporativas ahí guardadas. Es rápido, es robusto, funciona. ¡Boom! Info Vault. Index and search all your records. Any information you want. Easy. Done. Infobolt, que clasifica y busca todos tus registros, la información que quieras. Fácil, But hecho. this fucking Entiendo. psychotherapy app thing. What's the fucking point? Digamos que la What empresa does it actually do for anybody? se dedicaba antes a otras cosas
Y con el tiempo, claro, que este hombre lleva muchos años, con el tiempo ha ido desarrollando esta parte que será una rama específica. Y esta rama parece que a él no le apetece mucho. Pero esta es una puta aplicación de psicoterapia o lo que sea. ¿Para qué coño sirve? ¿Cómo ayuda esto a la I've gente? heard through the grapevine that results are inconclusive so far. He oído por ahí que de momento los resultados no son You know what they concluyentes. call a remedy that maybe doesn't work? Snake oil. Claro. ¿Snake oil? ¿Ha dicho? Sí, ha dicho eso. ¿Sabes cómo se les llama a los que venden productos que tal vez no funcionan? Charlatanes. Believe me, if I was the group program manager here, I would have killed it years ago. Créeme, si yo fuera el director del programa, habría cortado esto hace años. Pointless. I mean, I've no fucking idea why it survived. No tiene sentido, no sé por qué coño ha salido adelante. Well, yeah, maybe I do. Pero yo I creo heard a rumor that Rainer liked this chick on the team. que la empresa, si se dedica a la tecnología, siempre va a intentar ir a más, ¿no? Lo mismo que cuando creaste ahí el email no era algo que fuese, pues, no sé, que lo hubiesen hecho todas las empresas, o cuando creasteis ese software queríais avanzar, ¿no? En tecnología y ofrecer cosas que no se ofrecían, o que no se ofertaban antes, o pues esto es lo mismo, ¿no? Otro producto que no. Bueno, sí, igual sí lo sé. Se rumorea que a Reiner le gustaba una chavalita del I equipo. wouldn't be surprised if that's the level of decision making we've sunk to here. No me sorprendería que hubiéramos caído tan bajo como para que eso influyera en nuestras decisiones. But Mark, we're so successful. We dominate the market. Yeah, we do. And that's exactly why we should be worried. Pero Mark, tenemos éxito, dominamos el mercado, claro, y precisamente por eso tendríamos que preocuparnos. Just when you think you've won and you start to relax, that's when the wolves come and tear you limb from limb. Es cuando crees que has ganado y empiezas a relajarte, los lobos se te echan encima y te despedazan. You can make me take these fucking anger management classes, but that's not going to save this company. Eso no debería de ser tampoco problema tuyo, no te puedes implicar tanto con tu empresa, tío. Podéis obligarme a aprender a gestionar mi puta ira, pero eso no va a salvar a esta empresa. Costs are up, revenue is flat. Our cloud business is losing competitiveness. Los costes suben, los ingresos se mantienen, la competitividad de nuestro negocio en la nube We're disminuye. being outwitted, outplayed on every level, man, and we're just letting them do it to us. Pues vete a otra empresa, yo qué sé qué quieras que te diga. Los demás son mejores y más ingeniosos a todos los niveles, joder, y nosotros no hacemos nada para We're impedirlo. too busy wasting time on shit like how I wasn't nice enough to the new hires. Estamos muy ocupados perdiendo el tiempo con chorradas como lo de que no fui lo suficientemente simpático con los nuevos empleados. ¿Por qué crees que los nuevos empleados se sintieron Why do así? you think the new hires felt this way about you? What? Why do they feel that way? ¿Qué? ¿Por qué se sintieron Look, así? they get heated. That's the way it is. Mira, la situación a veces es tensa, así son las You think cosas. the Allies had time to make sure every soldier's feelings weren't hurt before they stormed the beaches at Normandy? ¿Crees que los aliados tuvieron un tiempo para asegurarse de no haber ofendido a sus soldados antes de irrumpir en las playas de Normandía? Pero tío, que no puedes vivir así toda la vida. Tienes que relajarte un poco y tratar bien a las personas y And shit, ya don't está. tell me that this is not a war, because that's exactly what this is. Claro que no es una guerra. No es una guerra. My responsibility is to make sure we get great products out the Apúntate a la door, mili y on vete a la spec, guerra on si time. quieres guerra. Mi responsabilidad es de asegurarme de que sacamos productos de calidad a tiempo y sin And I happen to garantía. be very good at Y that. resulta que eso se me da But muy if you bien. want to start interfering with my ability to do my job, then we're going to have a problem. Pero si quieres Okay? interferir en mi capacidad de hacer mi trabajo, entonces vamos a tener un problema, ¿entiendes? Sí, yo creo que la empresa tiene un problema contigo y te han mandado aquí para, entre comillas, solucionar el problema. No están solucionando ningún problema. What do you think would make things better for you? ¿Qué podría mejorar tu I situación? mean, you know what? Nothing. Nada. I'm probably going to hang it up pretty soon anyway. Ya, creo que me largaré pronto de todas Go formas. ahead, record that with all your cameras and shit. I don't care anymore. Adelante, grabarlo con vuestras camaritas y todo eso ya no me Wouldn't be importa. surprised if Rainer's watching me right now. No me sorprendería que Reiner me estuviera viendo ahora mismo. Rainer, you son of a bitch. You owe me a ¿Sabéis lot. qué? Me, guys like me, we built this company while you sat up there in your star chamber, drinking tea and lording it over us. Cuando estuve jugando esto en el último capítulo y vimos los servidores tan gigantes, tal, no sé qué, me dio una sensación de que a lo mejor esta gente está vendiendo una cosa, pero en realidad es otra. En plan, están vendiendo que somos terapia
con una IA y que puedes venir físicamente a hacer la terapia para sentirte, pues no sé, más acompañado, sentir que estás hablando con una persona y no con una máquina, etcétera. Pero en realidad puede ser que sea que estén encubriendo que están realmente grabando a las personas, datos, información muy valiosa, que luego esa información, bueno, pues ya sabéis que se venden a grandes empresas para que ellos puedan fomentar las ventas y tal. No sé, me dio esa impresión. Tampoco es muy macabro pensar esto. Que en realidad, si lo que pretenden es terapia, la terapia no es muy efectiva. En realidad, cualquiera que se pase por aquí sabe que esto como terapia no funciona. De hecho, ya lo estáis viendo vosotros mismos. Nadie de los que ha pasado por aquí le ha servido, a nadie le ha servido para absolutamente nada venir aquí ni hablar con la IA. Sin embargo, están a tope con la empresa y están diciendo que están triunfando, pero es lo que ha dicho él. No hay conclusiones todavía de cómo funciona este método, cómo de eficaz es este método. A lo mejor porque ellos no persiguen eso. Reiner, hijo de puta, me debes mucho. Yo, gente como yo, nosotros construimos esta empresa mientras tú estabais sentado como un señor bebiendo té y mangoneándonos. Yeah, don't think I don't remember that blank look you gave me at the holiday party. Like, who is this guy? Does he even matter? What does he do? Sí, no te creas que no recuerdo esa cara de pánfilo con la que me miraste en aquella fiesta, como pensando, ¿y quién es ese? ¿Es importante? ¿Qué hace? Too busy appreciating ancient pottery to remember one of your oldest and most loyal battalion commanders? Estaba demasiado ocupado admirando la cerámica antigua para acordarte de uno de tus comandantes más veteranos y leales. One of the humble, everyday guys who made you a fucking billionaire. Uno de los tíos corrientes y humildes que te hizo What a multimillonario. waste of time. So, are we gonna wrap this up? Oye, pierde ya tiempo, dejamos esto ya. Mark, te recomiendo que pruebes pesca en el lago. Mark, I'm going to suggest you try a program Yo no sé este called hombre cómo se levanta, Lakeside empieza a Fishing. romperlo todo. Puede que te ayude. It may help you take your mind off What are things. you kidding? Are you kidding me? Que estás de coña, ¿no? I'm not gonna. You can find Ahora it ya se la inside the pela. Skanda Mira, Wellness mira, app. mira. Someone around here at some point needs to do some fucking work. En algún momento alguien de aquí tendrá que ponerse a trabajar de una vez. Pero Try it for diariamente about la IA 15 sigue minutes su each. rollo. We hope to see you back soon, Mark. You really think this piece of shit's gonna be the next big thing, Estáis huh? convencidísimo de que esta mierda será vuestro próximo exitazo, ¿no? Thank Gracias. you for speaking with Eliza, your personal counseling coach. Goodbye. Yeah, good. No se puede decir Okay, la expresión de goodbye. es como hablar con un Fuck me. como hablar con un robot, ¿no? Ay. Valoración ninguna. Fantástico. Además deja propina, claro, vamos a dejar propina. La verdad es que nuestra valoración, lo que nos dejen de propina y todo lo que consigamos, no depende de nosotros en absoluto, depende de las intenciones o las expectativas que tenga el cliente. La vieja guardia de Skanda. Puede que las actitudes estén empezando a cambiar, pero la historia está ahí. A veces es difícil huir del pasado. Aunque no reconocí su cara ni su nombre, sé que yo estaba en un departamento distinto al suyo. Menos mal que nunca tuve que trabajar con él. ¿Qué nos toca ahora? Hora de recibir al siguiente cliente. Ariman. Hello, Harmon. You found the place okay? Yeah, no trouble at all. It's been nice since the fog cleared this morning, hasn't it? Sure. Blah, we, blah. we can dispense with the chit-chat. I'm ready. Pues sí, está listo para empezar yo también. Ok. También no lo podemos ahorrar. What brings you here today? First, let me note that I'm a graduate student at the University of Washington. En primer lugar, he de mencionar que cursa un posgrado en la Universidad de Washington. I'm a PhD candidate in literature. Soy English candidato a un literature. doctorado en literatura e inglés. The crux of the matter I've come here to discuss is that I've been having something of a difficult time with one of the other students currently in the program. El quid de la cuestión es que he venido a comentar que he tenido ciertas dificultades con alguien que también forma parte de mi programa de Before I estudio. get to the specifics, let me just first establish something that might be relevant. Antes de entrar en detalles, permítanme que cuente algo que podría ser One relevante. thing I know about myself is that I've always had a certain fear of being left out.
Soy consciente de que siempre he tenido un cierto miedo a ser un marginado. It's a very general feeling and one that's difficult to ascribe to any specific cause in my childhood or my parents, etc. Es un sentimiento muy poco concreto y que me cuesta atribuir algo que ocurriera durante mi infancia a mis padres, Whatever the etc. case, it might be beneficial to the remedial process to figure out where this feeling originated from. Sea cual sea la causa, averiguar de dónde proviene ese sentimiento podría ser beneficioso para el proceso de curación. Perhaps you might explore that in this or a future counseling session. Tal vez podremos explorar ese asunto en la sesión de terapia o en la venidera. No sé, parece que no te hace falta nadie tampoco, ¿no? Sure. I'm prepared to listen to any topic you'd like to discuss. It's not even that I've been left out exactly. If I try to think back in my life, I know that I've been afforded a certain share of privilege. Ni siquiera es que me hayan marginado exactamente. Si me remonto a recuerdos anteriores de mi vida, sé que no me han faltado privilegios. But I'm still afflicted with this bothersome notion that I've missed out on friendships, relationships, other opportunities. Pero aún así me aflige esta fastidiosa idea de que me he perdido amistades, relaciones, otras oportunidades. This is all just a bit of background to help you understand my current situation with regard to another student in my program. Creo que tan solo es un poco de contexto para ayudarte a entender mi situación actual respecto a esta persona de mi I hope programa. you're following all this. I realize now I have no idea how much intelligence you actually possess as a computerized system. Espero que no te hayas perdido. Ahora me doy cuenta de que no sé cuánta inteligencia posees siendo un sistema informático. No me he perdido, por favor, I'm continúa. following you. Please continue. Perfect. So, her name is Sylvia. And her writing is incredible. Everything she writes, it's brilliant. She's perceptive, insightful, mordantly funny. Y su forma de escribir es increíble. Todo lo que escribe es brillante, es perspicaz, aguda, tiene un sentido del humor mordaz. Just some of the best writing I've read from anyone at all. Es de las mejores escritoras que he leído jamás, no tiene comparación. And she's a grad student like me in the same program. Y estudia un posgrado en el mismo programa que yo. Though we have different advisors, so it's not so simple to find the pretext to start a casual conversation. Aunque tenemos tutores distintos, así que no es tan fácil encontrar una excusa para entablar una conversación informal. She's also quite attractive on a physical level, so that adds another dimension of complexity. ¿Tú to que has the venido aquí a que te proceedings. enseñamos a ligar o a que has venido? También es ciertamente atractiva a nivel físico, así que eso le añade otro matiz de complejidad al proceso. Then there's her friend group, which is very well established. She's with them every day, smiling, laughing. Luego está su círculo de amistades muy bien establecido. Está con ellos todos los días sonriendo, So riendo. that further complicates things, since I'm not sure how to approach the group and steer things so that Qué I can gracioso, engage in a direct conversation with her. Eso complica las cosas, ya que no sé cómo acercarme al grupo y proceder para mantener una conversación directa con ella. I wish I had the bullheaded confidence it would take to simply approach her, but you see, I don't. Ojalá tuviera la confianza necesaria para simplemente acercarme a ella, pero bueno, la tengo. Listen to me talk. I feel like a schoolboy with my heart aflutter. Totalmente. Mira cómo hablo, parezco un colegial con el corazón alborotado. I didn't think this kind of thing lasted into one's adulthood, but I suppose I know now that it does. No creía que estas cosas siguieran pasando al llegar a la edad adulta, pero supongo que ahora sé que sí. It sounds like you might be anxious about this. Parece que eso te hace sentir Is it a matter ansioso. of anxiety? I don't know what I can do, other than muster up the courage somehow. ¿Es cuestión de ansiedad? No se me ocurren más opciones que reunir el valor necesario de alguna forma. I just need to tell her very simply that I admire her. Solo tengo que decirle simplemente que la admiro. She's such a good writer. Well, I don't expect you to understand it, of course, but, well, she is. She really is. Es una escritura excelente. Bueno, no espero que tú lo entiendas, claro está, pero lo es, sí que lo es. Quiero que te imagines que todo va bien. ¿Qué ves? Okay, Harmon. I want you to imagine things going well. What does that look like? Ideally, ¿La situación we ideal? start talking, have a wonderful conversation, spend more and more time together, Joder, support each other's con las work, expectativas que fall tienes, in ¿no? love, have a lot of sex, spend the rest of our lives in the warmth of each other's genius. Hablaríamos, tendríamos una conversación maravillosa, pasaría cada vez más tiempo juntos, nos apoyaríamos, nos enamoraríamos, practicaríamos mucho sexo y viviríamos siempre con el confort de nuestra genialidad. I realize that may be something of a fanciful notion at Soy this consciente stage. de que a esta altura una visión algo Really, the idealizada. most I can hope for is to be able to meet her in an open social setting, a party or something. En realidad, lo máximo a lo que aspiro es a poder vernos en un entorno social abierto, una fiesta o algo You'll así. likely ask me why I simply couldn't create such a situation, contrive one. Seguramente me preguntas por qué no puedo propiciar una situación But como that esa. seems a little too aggressive for me, and also Eso me parece demasiado agresivo para mí I'm también. also concerned about what you might think of me.
as a person. También me inquieta lo que pueda pensar de mí como persona. She might immediately categorize me as a friend, and while I'm sufficiently with the times to know I would have to accept that, I can't say that I wouldn't be disappointed with such an outcome. Podría pasar inmediatamente a la categoría de amigo y aunque estoy lo suficientemente al corriente de cómo va el mundo para saber que tendría que aceptarlo, no negaré que ese resultado me decepcionaría. Is the risk of rejection enough to stop me from giving it a try? This is what confounds me at the present time. ¿Basta el riesgo a que me rechace para impedirme intentarlo? Bueno, eso es lo que me desconcierta a día de hoy. ¿Por qué crees que te preocupa pasar a la categoría de amigo? Why do you believe you are worried about being categorized? Well, because it's not what I want. Porque no es lo que Because it quiero. feeds into this image I have of myself as something of an undesirable fellow. Porque contribuye a la imagen que tengo de mí como una especie de individuo indeseable. I've always been a bit of a non-entity as far as sexual magnetism goes. Siempre he sido una nulidad en lo que respecta al magnetismo sexual. I'm not saying I deserve or even want to be some kind of Casanova, but No estoy diciendo que merezca o ni siquiera que quiera ser un Casanova, most people pero would like to feel at least somewhat attractive, right? a la mayoría de las personas les gustaría sentir que son atractivas, That they ¿verdad? can be desired, that they're worth desiring. Que pueden ser deseadas, que son dignas de ser deseadas. Well, I very much doubt you would take any of this to heart. You are a computer program after all. Bueno, dudo que te tomen nada de esto en serio. Después de todo era un programa There's no way your informático. makers would allow you to come to that kind of knowledge, would they? Es imposible que tus creadores te permitan acceder a esa clase de conocimiento, ¿no? If they did, society might be threatened. Si lo hiciera, la sociedad podría correr peligro. De acuerdo, voy a recomendarte alguna Okay, cosa. Herman, I have some recommendations for you. Te recomiendo ejercicios de relajación y First, I'm concentración. going to suggest a set of relaxation. You'll find them in the Scott. They may be able to help with your Te nervousness. pueden ayudar a controlar los nervios. Litosinol 2. Second, I recommend asking your doctor. Based on my Bla, bla, analysis, bla. Blah, blah. Yeah, I believe I've heard of that. A beta blocker, Es isn't un it? bloqueador Yeah. beta, ¿no? Well, maybe I could take a couple before I try approaching Sylvia. Sí, tal vez podría tomarme unos cuantos antes de intentar acercarme a Silvia. you will get a reminder to check in with us in a few weeks. Sure, Vale, nos vemos en una sure. semana. I have to go. I'll see you later. Bye. Chao, pescado. Goodbye. Casos de todo tipo, ¿no? 2 estrellas me da. ¿Por qué? Pues yo lo he hecho fenómeno. No sé muy bien por qué, pero decidí aceptar la invitación de Ray y hacer galletas con ella. No, tío. Me indicó cómo llegar a una casa en Wellingford. Al principio me asombró lo grande que era. Luego recordé que me dijo que vivía en comunidad con más gente. Podría estar bien, siempre y cuando no haya malos rollos. Al entrar en la casa oigo a Ray hablando con alguien. No, I don't have them. Yes, I'm sure. No, yo no los tengo, No, estoy when you segura. moved out, you took all those with you. I haven't seen them here. No, cuando te fuiste, te lo llevaste todo. Aquí no lo No, he I'm not visto. going to look right now. I have a guest. No, ahora mismo no voy a mirar. Tengo una invitada. No, it's a friend from work. Why do you care about that? I can't have a friend from work over? Give me a break. No, es una amiga del trabajo. ¿Y a ti qué más te da? No puedo invitar a una amiga del trabajo. Dame un respiro. I just told you I don't have any of that stuff anymore. Te lo acabo de decir. Aquí no tengo nada de eso. No, you must have lost it on your own. No, seguro que se te ha perdido a ti. Stop it. Stop that. Para Okay, allá. fine. Okay, fine. Bye. Sí, vale, adiós. Evelyn, sorry about that. Evelyn, discúlpame. It's okay. Who was that, if I can ask? No pasa nada. ¿Quién era si no es indiscreción? Hombre, es bastante indiscreción, ¿no? Creo yo, ¿no? Es que estoy haciendo aquí unas adaptaciones. Fresquillo. Me queda la manita congelada. Oh, just my brother. Ah, tu hermano. He used to live here, but he was causing a lot of problems, coming home really late and making noise, not doing his share of the chores, and so on. Antes vivía aquí, pero causaba muchos problemas. Llegaba a casa tarde y formaba mucho jaleo. Tampoco hacía las tareas que le tocaban y esas cosas. We voted him out last month, even me. Even though 6 months ago I was begging everyone to let him stay here, promising he'd be good. Estoy pensando, ¿existirá algo para mantener las manitas calientes mientras las tenemos en el ratón? Tengo todos los inviernos tengo el mismo problema. Empieza a hacer frío, empieza a quedar la mano congeladísima.
Y ahora me he puesto un trapito así encima, que bueno, algo hace, pero luego cuando empieza a hacer frío, frío de verdad, me gustaría algo, ¿no? No sé, lo pensaré, lo pensaré. Buscaré por internet a ver qué hay. Votamos para que se fuera el mes pasado, yo incluido, a pesar de que hace 6 meses le supliqué a todo el mundo que le dejaran quedarse, que se portaría Oh, bien. well. I'm Pero bueno, sorry. lo It's siento. fine. I'm just disappointed with him. Again. No pasa nada, solo estoy decepcionada otra I vez. really thought this last time that he'd actually pulled his act together. But he didn't. Esta última vez pensé que había espabilado de verdad, I pero no. wish I could do more for him. Ojalá pudiera hacer algo más por él. ¿Qué más puede What hacer? more can you do? I feel bad about it. Me sabe mal. Some of what he's dealing with is his own fault, sure, but not all of it. Algunos de sus problemas son culpa suya, pero no todo. He's just not built in a way that's suited for this world. No está preparado para enfrentarse al I wish there mundo. were better ways we could care for people like him. No hubiera opciones mejores para cuidar a gente como él. Instead, he just gets thrown out of every place he lives. Pero en lugar de eso, siempre que se va a vivir a un sitio lo echan. His relationship with our parents is really bad, too. También se lleva fatal con nuestros They aren't padres. willing to try to understand him, so it all ends up going through me. No están dispuestos a intentar entenderlo, así que al final es todo cosa mía. That must be difficult. Debe ser It's complicado. all right, really. I handle it like anyone else. No pasa nada, en serio, lo aguanto como todo el We all mundo. have our own problems. Todos tenemos nuestros Anyway, problemas. we don't have to talk about my brother. Thank you so much for coming over. Pero bueno, mi hermano no es el único tema de conversación. Gracias I por venir. wanted to say it's been really nice working with you. Quería decirte que ha sido un placer trabajar contigo. ¿Qué pelota eras? Como cuando has sabido quién soy. It's been? Did something happen? ¿Ha sido? ¿Ha pasado Well, algo? no, but you aren't going to be a proxy forever, are you? Bueno, no, pero no vas a ser representante para siempre, I ¿no? guess I assumed you'd be going back to your job at headquarters at some point. Supongo que di por sentado que algún momento volvería a trabajar en la central. ¿Por qué quieres saber tantas cosas sobre mí? Aún no he I decidido. haven't decided what to do yet. Oh? So you're going to stay a proxy? ¿Seguirá siendo representante? Ah, proxy, es como lo llaman representante. Al menos de For the time momento. being, at least. That's cool, but why? I'm curious. Porque tengo curiosidad. I mean, if a high-level job at headquarters was a possibility for me, I'd do whatever it took to get it. Quiero decir, si tuviera la posibilidad de conseguir un buen trabajo en la central, haría lo que fuera por No matter lograrlo. what that job was, it couldn't be more stressful than running 3 counseling centers at the same time. Me da igual el trabajo, es imposible que sea más estresante que gestionar 3 centros de terapia al mismo tiempo. Me gusta ser I representante. like being a proxy. I think something about it is good for me right Creo que now. me viene bien ahora mismo. As a proxy, I just sit and listen to someone and I don't have to say anything back. Para hacer de representante solo tengo que sentarme a escuchar a alguien, no me hace falta responder. I just witness someone's sadness or fear or anger or anything, Solo soy testigo de su tristeza, su miedo, su rabia o lo que sea. and I can feel how they feel, sympathize with it. Puedo It's ponerme a en su calm lugar, feeling, even when the client is worked up. compadecerme de su situación. Me siento en calma, incluso cuando el cliente está alterado. I don't know, maybe it gives me perspective. No sé, ¿será que me aporta otra perspectiva? I'm starting to wonder if I ever really spoke with anyone before. Like, anyone at all in my life? Empiezo a preguntarme si alguna vez he hablado de verdad con alguien, aunque sea una sola persona. Were we all just talking past each other? Simplemente nos intercambiamos palabras. Sorry, this is making no sense. Perdona, esto no tiene ni pies ni cabeza. No, I get that. No, te entiendo. But you could also help even more people by working on Eliza itself, right? Pero Not to podrías- mention make way more money. Ayudar a mucha más gente trabajando en Eliza, ¿no? Por no hablar de que ganarían más dinero. Anyone can be a proxy, but you're important. And kind of maybe like a genius. Cualquiera puede ser representante, pero tú eres importante. Y también algo así como... Sí, siempre he pensado, ¿no? Que si tienes la capacidad de hacer cosas importantes o tienes alguna cualidad en algo, que vayas y lo hagas, ¿no? Pero luego también por otra parte piensa que cada uno tiene que ser libre de hacer lo que quiere, que tenga cierto potencial en algo no significa que obligatoriamente te tengas que dedicar a ese algo. Y luego lo que me estoy pensando ahora mismo con esta frase es que sí, podemos ser una genio, ¿no? Y ser muy buena programadora y que la ISA esté ahí gracias a nosotros, ¿no? Lo que sea. Pero ¿estamos de acuerdo en cómo se está llevando el proyecto y en lo que es el ISA y en lo que se está haciendo con el ISA? Es decir, que yo tenga la capacidad de programar algo y sea buena programando no significa que esté de acuerdo en cómo la empresa lo está usando, ¿no? Y eso al fin y al cabo tampoco bueno.
After you told me you used to work for Skanda, I searched online and found some of your papers. Después de que me dijeras que trabajaste en Skanda, busqué en internet y encontré artículos They're- tuyos. Well, it's not like I can understand them, but they sure look super impressive to someone like me. Bueno, no es que los entienda, pero para alguien como yo parecen súper impresionantes. Please don't say that. Por favor, no diga eso. Oh, come on. Stop self-deprecating all the time. Venga, ya deja de menospreciarte todo el Look, rato. I know this stuff seems like not a big deal to you. I get it, I really do. Mira, sé que todo esto no te parece nada del otro mundo, lo entiendo de verdad. It's easy to undersell your own skills. I've done that my whole life. Es muy fácil restarle importancia a tus propias habilidades. Yo lo he hecho toda So la vida. take it from me, you don't have to downplay yourself. Pero créeme, no tienes que quitarle importancia a lo que Take some haces. credit for the amazing work you did, seriously. Está el mérito del gran trabajo que has hecho, en serio. Mensaje de Reiner. Supongo que debería Sorry, responder. Ray. Mind if I reply to this for a second? Perdona, Rey. ¿Te importa que conteste a esto un momento? Go right ahead. I have stuff to set up in the kitchen Vale, yo anyway. tengo que organizar las cosas de la cocina de todas formas. Vale, a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has conseguido mi número? Trabajaba aquí, Evelyn. Todo sigue en la base de datos. No sé qué esperabas que viera. Ahora es muy grande, eso seguro. Recuerdo cuando aún cabía en mi portátil. Cabía en mi portátil. Joder, cómo cambió la cosa, ¿no? Lo que viste es solo un clúster de todos los que destinamos a Eliza. ¿Un clúster? ¿Qué es? ¿Es decir, que tienes muchos más o qué? Hay otros 2 en funcionamiento y una docena más en distintas fases de desarrollo. En total procesan más información a diario que cualquier otro de nuestros proyectos. No sabía que la usarais así. De haberlo sabido me había preocupado más por optimizarla. No habría hecho falta. La mayor parte de los servidores de Eliza no ejecutan la aplicación de terapia. ¿Qué quieres decir? Ten en cuenta lo siguiente. Eliza procesa y le habla de miles, pronto de millones de personas. Todo eso pasa al corpus. Gran parte de la información acerca de las situaciones cotidianas y los estados de ánimo, en forma de las historias que cuenta la gente, ellos mismos y otras personas. ¿Dónde queréis ir a parar? Huele, ¿verdad? Una vez puedes procesar bien el lenguaje y analizar las emociones, en algún momento empiezas a obtener algo parecido al factor G de inteligencia. ¿Inteligencia como la del ser humano? Sí, yo la llamaría inteligencia artificial a partir del modelo humano. El siguiente paso es tomar la base que proporciona Eliza y construir al fin aquello que llevamos tanto tiempo buscando en el campo de la inteligencia artificial, el factor G de inteligencia. Un sistema capaz no solo de entender órdenes y llevar a cabo tareas, sino también de razonar acerca del mundo, aprender y adaptarse a una máquina pensante a la altura del ser humano y que por supuesto al final lo superará. O sea que está usando los datos no para venderlos, sino para crear pues lo que viene siendo lo que todos conocemos, una inteligencia artificial, un robot de toda la vida. Vaya, vaya. ¿Dices que la inteligencia casi humana no puede venir del ser humano? ¿Para qué querrían usar eso? Bueno, yo es que a mí me flipa este tema, increíble. Me veía mucho series y películas de inteligencia artificial y cosas así. Siempre me ha fascinado muchísimo Leigh Asimov. Buah. La gente suele ser cara y poco fiable, como seguro que ya sabe. El cerebro humano es el pensamiento de lo que los animales de carga eran al transporte, algo lento y débil, pero la única opción durante siglos. Ahora estamos desarrollando al fin el equivalente a los vehículos motorizados para pensar a gran escala. Llegado a este punto, es solo cuestión de tiempo. Esta es la antesala de un cambio decisivo. Los actores importantes están haciendo su apuesta y posicionándose para estar en el centro de esta revolución. Por suerte, Skanda cuenta con una ventaja que el resto no tiene, y eso es gracias a ti. Como el propósito original de Eliza era ser una herramienta para terapia, se ha construido en torno al razonamiento emocional. Creo que ese es un elemento clave que otros han pasado por alto. Todo esto es muy ambicioso.
Ya vaya, yo cuando vi tantos servidores dije, uff, esto ocultan algo, ¿no? En efecto lo es, pero no podemos permitirnos progresar poco a poco. No en este mundo, no con toda la competencia que tenemos. ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? Esa es una excelente pregunta. Puede que te suene extraño, pero sabré que he creado una inteligencia artificial general cuando la vea escribir un poema. Sí, tendría que ser uno bueno, claro. Vale, me voy a la cama. Buenas noches. Forma de cortar la conversación, ¿no? Y tú... ¿Esta es una casa que parece tan alegre y acogedora? Pues sí, la verdad. La gente que vive aquí debe de ponerle mucho empeño en hacer que esto sea tan agradable. Parece que a Ray le encantan las plantas. Creo que lo pillo en general. Tener algo que puedas cuidar de forma sencilla. Algo que puedes cuidar. Me gusta este post. ¿Será un grupo de música? Nunca he sabido estar al corriente de la música. No jugamos a... ¡Ay, me he quedado esa! Ray vuelve de la cocina con las manos llenas de harina. Sorry for abandoning our conversation like that. I just got something I really thought I should Siento haber answer. cortado así la conversación. Pensé que debía de responder It ese was kind of mensaje. about what we were discussing earlier. Tenía algo que ver con lo que hablábamos There's antes. someone at Skanda who really wants me to come back to my old job. Hay alguien de Skanda que está deseando que vuelva a mi antiguo Who? trabajo. It wasn't Rainer, was it? Que no será Reiner, ¿verdad? Well, No. No big deal. Just the CEO of Skanda texting you on your personal phone. No pasa nada. Solo te había mandado un mensaje al móvil el director ejecutivo de Skanda. Evelyn, you try to tell me you're not a big deal, and then Rainer Sai texts you personally Ay. at like 9 in the evening. Evelyn, intentas convencerme de que no eres importante y luego Reiner Sai te manda un mensaje a las 9 de la only noche. because he wants something from me. Solo porque quiere algo de Still mí. though, that's amazing. Aunque, no. Aún así, What did es he say? increíble. I mean, you don't have to tell me if you can't. ¿Qué te ha dicho? Bueno, no hace falta que me lo I digas si know no how puedes. Skanda is about secrets, Sé so cómo es I would Skanda con los understand. secretos, lo He was entendería. saying, among other things, he said you could use general artificial intelligence to ¿Por qué se lo write cuenta? poetry. Dice, entre otras cosas, que se puede usar la inteligencia artificial general para escribir poesía. Is that the kind of stuff he likes to talk about? ¿De eso es de lo que le gusta I hablar? don't know. I haven't had many extended conversations with him. Lo sé, no he tenido muchas conversaciones Seemed largas kind con of él. ridiculous to me. Me pareció algo ridículo, hombre, ridículo no es. Pero a mí me parece que sí que es una... I don't know if it's totally ridiculous. Poetry, well, most poetry that isn't free verse has certain patterns, right? No sé, pero es como todos los problemas que ha tenido siempre lo del tema de la IA, ¿no? Que pueden aprender cualquier cosa, pero luego cuando lo aprenden lo hacen todo de manera tan perfecta que lo notamos artificial, nunca lo vamos a notar natural. Porque todos los humanos nos equivocamos siempre, pero las inteligencias artificiales no. Y eso era la parte chunga. No sé si es tan ridículo poesía. Bueno, la mayoría de los poemas no son de versos libres, siguen ciertos patrones, It has ¿no? form and meter and other elements depending on the type. Claro, tiene su forma métrica y otro elemento dependiendo A del lot of tipo. people think poetry can be whatever, but it doesn't quite work that way. Ya, pero ellos también pueden aprender las reglas. El tema es que... no sé, hacer poesía es hablar de sentimientos. ¿Y ellos cómo van a hablar de sentimientos si realmente no pueden experimentarlo? ¿Sería eso posible? Mucha gente piensa que la poesía puede ser cualquier cosa, pero no So funciona así. it's not really that far-fetched to think you could use some kind of software to approach it. Así que no es or tan descabellado understand it, pensar or que se maybe podría even usar algún create it. software para plantearla, para entenderla, incluso para It crearla. doesn't strike me as antithetical to the spirit of poetry. No creo que vaya en contra del espíritu de la poesía. I didn't know you had such developed thoughts about this. No sabía que hubieras reflexionado tanto al Did you respecto. study poetry? ¿Has estudiado Not poesía? specifically. I used to dabble in a few different kinds of arts and ended up learning a few things here and there. No en profundidad. Hice mis pinitos en distintas artes y acabé aprendiendo alguna que otra I've cosa. always had a wide range of interests. Of course, that meant I never concentrated on one specific area in school. Mis intereses siempre han sido diversos. Eso quiere decir, claro está, que el colegio nunca me concentraba en un área específica, Which didn't do a lot of good for my career prospects. lo cual no me dio obviously. demasiadas salidas profesionales, obviamente. If No I te were entiendo, smarter, I compañera. probably would have studied something more technical.
Si hubiera sido más lista, seguramente me habría estudiado algo más técnico. Quisiera decirle a Rey que esa lección no tiene nada que ver con ser lista, pero tengo la impresión de que no me Have you creería. ever been to a college recruiting fair for engineering and computer science grads? You Al- must have, right? ¿Alguna vez has ido a un salón de empleo para graduados en informática e ingeniería? Seguro que I sí, helped ¿verdad? run the Skanda booth for one once, and it blew my mind. Yo una vez ayudé a organizar el puesto de Scanda y me quedé impresionada. They took over the atrium of the building it was in. There were demo stations, free food, Skanda t-shirts and Fueron todo swag. el patio de edificio, había demostraciones, comida gratis, camisetas, merchandising. If a candidate seemed interested, they'd talk about flying them out to whatever Skanda office they wanted to visit, just to see it. Si un candidato demostraba interés, le decían que lo llevarían en avión a cualquier oficina de Scanda que quisiera visitar, solo para verlo. And all the other tech companies and a bunch of startups I'd never heard of had booths just like it, too. Y también había puestos parecidos de otras empresas y algunas emergentes que no I couldn't conocía. even imagine being that wanted as a potential employee. No me hago una idea de qué se siente al saber que tienen tanta ganas de contratarte. Every job I've ever applied for, I've been one among hundreds or thousands. Siempre que he querido conseguir un trabajo he sido una más entre cientos o miles. So yeah, my parents were probably right. I should have done computer science. Así que sí, mis padres seguramente tenían razón, tendría que haber estudiado At informática. least now you know Raynor likes poetry. Al menos ahora sabes que a Reiner le gusta la poesía. Maybe you could have a conversation with him about it sometime. Tal vez podríais hablar de eso en algún momento. No creo que Reiner la poesía, creo que tampoco la has entendido Then tú he'd muy bien. learn who you are. Así sabrás quién eres. I doubt we'd have much to talk about. Dudo que tuviésemos mucho de lo que There's a hablar. pretty big difference between someone like him studying poetry and someone like me having opinions about it. Hay una gran diferencia entre alguien como el que estudia poesía y alguien como yo que solo tiene opiniones al respecto. Sometimes it's better not to cross that line. A You veces es know, mejor no cruzar la línea, he's ¿sabes? part of a different world. Él forma parte de otro mundo. Y se calla para mirarme. Say, Evelyn, are Bueno, you in a Evelyn, relationship? ¿tienes pareja o solo And por me? curiosidad? No, I No. wasn't doing so well No me ha for ido the muy bien past estos few years. últimos And años. before that, I just never had the time. It Y was nunca just tenía tiempo. research Estaba and todo el science rato and work, and then I woke investigando up one day and I was y in my 30s. trabajando y dedicándome a la ciencia. Y entonces un día me desperté y tenía 30 y pico. Even if I wanted to date, I wouldn't know the first thing about how it's supposed to work. Incluso si quisiera salir con alguien no tendría ni idea de cómo I wouldn't even hacerlo. know how to tell if someone were interested in me. Ni siquiera sabría ver si alguien muestra interés por Yeah, mí. that's perfectly understandable. Sí, lo entiendo I'm kind of over perfectamente. relationships myself. Yo también he Like on dejado a atrás todo eso conceptual como level. Not concepto. even in a sad way. Like, really okay. Ni siquiera como algo triste, lo llevo bien y eso. If someone and I end up getting along, that's great, but I'm honestly okay by myself. Al final me acabo entendiendo con alguien, genial, pero solo estoy bien. Pues suena Yeah, bien. that seems... Yeah, I only tried to have normal relationships for so long because I thought it was mandatory, something expected of me. Sí, antes solo intentaba tener relaciones normales porque pensaba que era algo obligatorio, lo que esperaban que hiciera. But now I see where people my age end up, how they live, and I feel lucky. Pero ahora me doy cuenta de cómo acaba la gente de mi edad, de cómo viven y me siento I afortunada. feel like I escaped. Siento que escapé de todo eso. I mean, I think it's fine for others if they want that, don't get me wrong. Bueno, me parece bien por lo demás, si es lo que quieren, no me It's just malinterpreten. not for me. Pero no es lo mío. I could maybe share No es my para life with mí. someone, but it would have to be platonic. Podría compartir mi vida con alguien, pero sería algo I'm not platónico. into the physical aspect of it. Never have been. No me va la parte física, nunca me ha That's made gustado. it tough. I've never found someone who is okay with just like hanging out and Ya that's veo. our relationship. Eso ha complicado las cosas. Nunca he encontrado a alguien a quien le pareciera bien, yo que sé, estar juntos y ya. People will say they're okay with it and then it turns out they aren't. It's Ya, la gente frustrating. dice que le parece bien, pero no es así, es frustrante. Whatever relationship works for you. I was brought up with some really strong ideas about, you know, finding a man and starting a family. Me criaron con fuertes convicciones respecto a, ya sabes, encontrar un hombre y formar una So familia. it took me a while to understand I could be different. Así que tardé en entender que yo podría ser Sometimes diferente. it's hard to escape feeling like it's wrong somehow. A veces es difícil dejar de pensar que es algo I malo. hope we can add features like that to Eliza at some point. Espero que podamos añadir una función así a Eliza en algún Some momento. knowledge and understanding around sexuality and identity and relationships. Que entienda y sepa de sexualidad, identidades y relaciones. So people who are different in some way have someone to talk to, someone to help them work through how they feel and maybe point them to some resources. Para que quienes se salen de la norma tengan a alguien que les ayude a gestionar cómo se sienten y puedan proporcionarles recursos. That sounds like a good idea.
I'm not sure how well it could really understand, though. Aunque no sé cómo de bien podría entender. Even so, just providing a space for people to be listened to can be really valuable, you know? El hecho de crear un espacio donde escuchar a la gente puede ser muy importante, I've ¿no? seen it with my own eyes. People who get the courage to talk about themselves in a way they never could with another human being. Lo he visto con mis propios ojos, personas que reúnen el valor para hablar de sí mismas como nunca lo habían hecho con otras personas. And Eliza is what makes that possible. Y Eliza hace que eso sea I know posible. you want to avoid giving credit where it might not be due, but not giving credit to something that deserves it is just as bad. Sé que no quieres reconocer méritos cuando no toca, pero no hacerlo cuando algo lo merece es igual de malo. Yeah, I don't know. Ya, Sorry. no sé. I'm sorry I keep coming down on it. Perdona, siento estar todo el rato Evelyn, criticándolo. I'm not a psychologist or anything, but I think maybe the reason you're so down on Eliza is because you're down on yourself. Evelyn, yo no soy psicóloga ni nada de eso, pero tal vez criticas tanto a Eliza porque te criticas a ti mismo. I don't know what happened that made you leave what you had behind, but it must have been hard. No sé qué te hizo dejarlo todo atrás, pero tuvo que ser muy duro. Yeah, Sí. yeah, it was hard. Tiene pinta, ¿no? It's like I lost that time. Lo que estaba pensando que es esto de aquí. No lo entiendo muy. Como la casa de al lado, ¿no? Supongo, porque se corta por algo que hay aquí. Es como si hubiera perdido ese Are you tiempo. okay? People keep Okay. asking me that. I really don't know. La gente no para de preguntármelo, la verdad es que no lo sé. I'm sorry. No, don't apologize. No te disculpes. Actually, can I suggest something? ¿Puedo sugerirte What's algo? that? ¿El que la aplicación de Pradera? Have you ever gotten counseling yourself? ¿Alguna vez has ido tú a What, terapia? with Eliza? You think I ¿Con should? Eliza? ¿Crees que debería? Yeah, you've been the proxy, but maybe you could try being Ya the has sido client representante, pero sometime. tal vez podrías probar a ser cliente alguna vez. It would be educational, at least. No me parece mala idea, pero me parece mala idea en tanto en cuanto van a tener mis datos grabados y pueden usarlos luego como quieran. Isn't No me that what you were parece bien. doing? Testing your product in the real O sea, world? si pudiese hacerlo sin que nadie me grabase, especialmente el Rainer ese que tiene demasiado interés en nosotros y es muy manipulador, lo haría. Maybe. Just something to consider. Speaking of therapeutic activities, I've got the Venga, dough all haz set la out. We're galleta. going to do 3 batches tonight. 3 kinds. You're gusta ya hacer Nah, this is galleta? nothing. Next time you talk to Rainer, ask him what La his próxima vez que favorite hables type con of Rainer, cookie pregúntale is. cuál es su galleta favorita. Bueno, es hora de ir dejándolo por aquí. Oh, capítulo 4. ¿De cuántos? ¿De 5 quizá? Vale, perfecto. Vamos a ir dejándolo por aquí. Uf, es densete este juego, ¿eh? No sé el por qué, pero me resulta más denso que otro. No sé, siento que tengo como ganas de descansar. Quizá grabe otro capítulo más, seguido de este. Pero sin duda me parece más densito. No sé, ya me contáis qué os va pareciendo el juego, qué opiniones tenéis, qué os parece Eliza, qué os parece lo que está pasando con nuestra protagonista, cómo creéis que se siente, qué creéis que debería hacer con su vida. Yo, en el siguiente capítulo, voy a indagar un poquito más y voy a averiguar a ver qué quiere ella hacer con su vida. Muchas gracias por pasaros, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.